Soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado a hablar de emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos esa gran historia de emprendimiento, de cómo hicieron o cómo están haciendo para crear empresa en nuestro país y en Bogotá puntualmente. Antes de presentarles mi invitado de hoy, quiero citar una frase de una empresaria norteamericana, Catherine Cook, para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo, hazlo ahora. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Mi invitado de hoy, Alfonso Ávila Velandia, presidente y fundador de EasyFly. Bienvenido, emprendedores. Mil gracias, Carlos. Mil gracias por invitarme a este programa tan interesante de emprendedores. Señor Alfonso, yo lo considero a usted como un experto en la aviación colombiana y yo quiero que hablemos hoy de ese tipo de emprendimientos porque muy seguramente alguien tiene una idea en estos momentos en su casa, tiene algo de capital, tiene un socio inversionista y yo creo que esta entrevista le va a servir si desea crear una empresa de aviación o una aerolínea. Empecemos a hablar un poco sobre su historia. Me dice que usted ingresó a trabajar a Avianca en el año 78, si no estoy mal. Empecé en el año 78 y curiosamente me vinculé a la empresa a 33.000 pies de altura, cruzando el Atlántico. Yo regresaba de un vuelo que se originaba en Nueva York, había terminado una maestría y me encontré con un gran amigo que lo conocí en el colegio y me dijo: Alfonso, vente a trabajar con Avianca. En ese momento él era vicepresidente financiero y me invitó a trabajar como contralor. Y allí se inició mi vinculación al sector de la aviación en Colombia. Después de Avianca, usted pasa a trabajar con SAM. ¿Qué hizo allí? Después de Avianca, después de ser contralor, en el año del 2002 me nombraron vicepresidente financiero y estando de vicepresidente financiero, en ese momento SAM Airlines, que era una empresa que llevaba 40 años en la aviación colombiana, que fue una empresa doméstica, pero también realizó operaciones internacionales, era de propiedad de Avianca, y me nombraron como presidente de SAM en ese momento. ¿Cuánto duré en SAM? Allí duré 3 años. Era una empresa doméstica, la querían mucho en el país. La empresa se originó en Medellín. Posteriormente, con el tiempo, la compró Avianca y la dedicó a la aviación doméstica. Yo logré en esa empresa inclusive internacionalizarla. Abrí unas operaciones a Centroamérica y abrí inclusive una operación de carga a Miami. Posteriormente, a los 3 años, ya en el año 1993, yo decidí que tenía que hacer algo en la vida. A mí siempre la idea de emprender, de crear algo, de dejar algún legado para la sociedad y para la familia, decidí fundar Aerorepública. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en el año 1993. Antes de que empecemos a hablar de Aerorepública, entonces aquí ya llevamos dos trabajos suyos. Avianca, SAM y el tercero, Aerorepública. Antes de esto, ¿usted trabajó de pronto en su juventud en algo diferente a la aviación? Trabajé como profesor de la Universidad del Norte recién graduado, sí. Allí me vinculé a la Universidad del Norte como profesor y gerente administrativo. Y estando en la Universidad del Norte logré conseguir una beca para estudiar en los Estados Unidos. Era una beca que financiaba el Congreso americano. Y duré 2 años viviendo por cuenta de los gringos. Perfecto. Bien, ahora sí, hablemos de su trabajo, de su experiencia en Aerorepública. ¿Qué hizo allí y cuánto duró? Yo diría que fue un experimento muy interesante porque yo les digo a mis amigos cuando me retiré de SAM, que era presidente de SAM, tenía todo tipo de... Estaba en una posición muy cómoda. Y dije, voy a hacer algo, y les contaba después de que fundé Aerorepública que fue un salto al vacío, porque realmente fue crear una empresa de aviación de la nada y competir con 2 de las empresas más grandes del país, que eran en ese momento Avianca y ACES, que pertenecían a los grupos económicos más importantes del país, que era el Grupo Santo Domingo, el de Avianca, y el Grupo Cafetero, que en ese momento eran los dueños de ACES. Y así empezó.
fue algo muy difícil, fue una empresa que la fundamos con unos 60 empleados y posteriormente creció y llegamos a tener 1.300 empleados. 1.300 empleados, generó empleo durante importante. los 10 años. ¿Qué pasó con esta empresa? Esa empresa llegó a tener el 32% de participación en el mercado doméstico colombiano. Era la segunda empresa más grande. Inclusive dentro de la lista de grandes empresas que publicaba Semana en esa época, llegó a ser la empresa número 89 en ventas. Realmente fue una experiencia muy agradable, muy buena. Y en el año 2005 decidimos venderla. Habían varias empresas interesadas en comprarla. Nosotros seleccionamos a Copa. Copa todavía opera con el certificado de operación de Aerorepública, pero bajo el nombre comercial, de Wingo. Bien, luego pasa usted a A-Express. Esa es una empresa transportadora de carga y mensajería, lo que llaman ustedes courier. Es un courier que le presta servicios, es un courier corporativo, le presta servicios únicamente a las empresas. Lo manejé por 3 años, me aburrí, porque la aviación es muy dinámica. Y cuando le propuse al socio original que tuve en Aerorepública, que es un americano, de que quería crear otra empresa, y me dijo, hagámoslo, Alfonso, la experiencia con Aerorepública fue muy buena y yo estoy dispuesto a poner el 50% del capital. Bien, y aquí es donde vamos a entrar a hablar de EasyFly, el gran emprendimiento de Alfonso Ávila, presidente y fundador de esta empresa. ¿Qué tiene uno que tener en cuenta a la hora de montar una aerolínea? Ese es un sueño bastante grande. Mire, hay sueños o emprendimientos que no necesitan tanto capital, pero abrir una aerolínea se necesita capital. ¿Usted tenía todo el capital? Cuando fundé Aerorepública, yo la fundé con la liquidación de mis prestaciones sociales. Sin embargo, tenía el 50% de propiedad de la empresa. Y la operó durante 13 años, que fue cuando se la vendimos a Copa. En la creación de EasyFly, naturalmente yo había obtenido unos fondos de la venta de Aerorepública y eso los puse casi completos en la creación de EasyFly, que era una suma importante, era una suma con la cual uno podía retirarse y jugar golf y vivir bien. Pero yo quería tener esa segunda experiencia, conocía el sector, tenía muchas ganas, de hacerlo y digamos, de crear una empresa que iba a satisfacer un vacío que existía en Colombia, en Colombia no existía una conectividad en las ciudades intermedias, una conectividad eficiente. Uno podría decir que el país estaba desconectado. Todos los viajes que hacían los hombres de negocios y los estudiantes y los profesores que se mueven de una ciudad a otra, para poder llegar a su destino final tenían que pasar por Bogotá. La aviación se desarrolló en Colombia con lo que nosotros llamamos un centro de acopio, un hub. O sea, para poder ir de un sitio a otro, las personas salen del origen, el pasajero sale del origen, viene a Bogotá, se baja del avión, va a una sala de espera hasta que llegue el otro avión que lo va a llegar a su destino final. Normalmente ese viaje le dura en esa etapa y desde su destino desde su origen a su destino final le puede tomar fácilmente unas 4 o 5 horas. Nosotros llegamos con EasyFly a ofrecer un producto que lo llevábamos directo, sin escalas, en 40 minutos. Ustedes lo que vieron fue una gran oportunidad de reducir tiempo a ese pasajero, a ese viajero que necesitaba llegar con urgencia al destino final. ¿Le ha dado resultado? Es un modelo ganador, o sea, entre llevar a un pasajero a su destino final en 40 minutos, comparado con la otra opción que tiene de llevarlo en 4 o 5 horas, pues naturalmente que escoge la de 40 minutos. Y ahí está el éxito de EasyFly, que ha sido un éxito extraordinario. Yo no creo que en el país se ha visto, ahorita podemos hablar de algunos números,
del país se ha visto un crecimiento de una aerolínea tan exitosa como la de EasyFly. Yo quiero hacer una pregunta antes de continuar y es con respecto a pues, el dinero, las ganancias que usted obtuvo en Aerorepública cuando la vendió y usted lo acabó de decir, se ha podido retirar feliz a jugar golf. ¿Por qué continuar trabajando? ¿Por qué continuar cumpliendo un horario, levantarse y tener que desplazarse a su trabajo? ¿Por qué no se retiró y por qué siguió trabajando en Colombia? Yo creo que hay algo en la personalidad de los emprendedores y en la personalidad mía, era de... Y la idea ni siquiera es ganar dinero. Uno cuando funda una empresa es, desde su origen, verla crecer. Esa es la mayor satisfacción que uno tiene. Ver que crece el número de empleados, ver que crece toda la operación. Y esa es la satisfacción más grande. Y la verdad es que este nuevo proyecto ha sido espectacular porque aproveché la experiencia que tenía en Aerorepública, donde identifiqué precisamente esa gran oportunidad que existía en el mercado colombiano. El mercado colombiano estaba totalmente desconectado. Es una ciudad, nosotros volamos actualmente a unas 28 ciudades. Todas esas ciudades estaban desconectadas eficientemente. Uno sí podía llegar, digamos, a su destino final, pero tenía que venir a Bogotá. A veces toma hasta 8 horas, tomaba 8 horas un viaje. Nosotros lo hacíamos entre 40 minutos y 1 hora. Don Alfonso, hábleme de este último emprendimiento de EasyFly, pero nómbreme momentos difíciles que haya tenido en este emprendimiento. No en los otros emprendimientos, porque yo sé que usted supo sortearlos y sacar esas empresas adelante, pero momentos difíciles que haya tenido en la creación y operación de EasyFly, porque uno ve las aerolíneas, o la gente, el común de la gente ve las aerolíneas y dicen, tienen plata, la gente se monta en un avión cuesta mucho, esas empresas no sufren, pero en algún momento ustedes tienen momentos difíciles. ¿Y cómo los ha sorteado en EasyFly? O sea, claro que hay muchos momentos difíciles. Una empresa, inclusive para llegar al equilibrio en aviación, toma 5 años. A nosotros nos tomó 3 años. Mientras tanto, uno tiene que apalancarse con el sector financiero, y es un apalancamiento complicado, un apalancamiento costoso en tasas de interés, y esa parte de financiar realmente los negocios incipientes que no han llegado al equilibrio, que no generan utilidades, no es fácil, es bien difícil, pero lo logramos. El otro aspecto que no ha sido fácil es llenar todos los requisitos de seguridad que exigen las autoridades aeronáuticas. También lo hemos logrado mediante digamos, la formación de técnicos, de los pilotos que vuelan con nosotros y de los mecánicos que utilizamos. Ha sido un proceso largo. En alguna ocasión tuvimos un inversionista que tuvo dificultades, eso nos generó algún problema que nos impidió acudir al crédito en Colombia. Fueron momentos muy difíciles, tuvimos que apalancarnos con los proveedores, pero también lo logramos superar. Y lo logramos superar más que todo con el compromiso de todos los funcionarios que han trabajado en la empresa. ¿A qué otras ciudades está pensando usted expandirse con EasyFly? ¿Tienen en el radar ciudades pequeñas, intermedias, a donde nunca ha llegado un avión? Bueno, allá normalmente llegan los aviones, pero digamos llegan dándole la vuelta por Colombia. Por ejemplo, en Arauca realmente nosotros tenemos unas rutas entre Cúcuta y Arauca. Arauca como ciudad depende mucho de Cúcuta, en todo sentido, en los términos comerciales, educativos, médicos. Y ahí no existía comunicación entre Cúcuta y Arauca. Y para ir uno por tierra, se le toma uno fácilmente entre 12 y 14 horas, cuando la carretera está buena. Arauca. Entre Bucaramanga y Arauca tampoco había comunicación. Había comunicación entre Arauca y Bucaramanga, pero vía Bogotá, lo cual hacía muy dispendioso el viaje 4 horas. Y muy costoso. De pronto mucho más de 4 horas. Uno tiene que contar el tiempo que dura en El Dorado, que El Dorado es un aeropuerto bastante difícil, bastante congestionado, entonces demora mucho más. Esas fueron rutas nuevas, ese servicio.
y realmente estamos contribuyendo mucho a la conectividad, porque con conectividad realmente hay una facilidad para que los hombres de negocios puedan realizar todas sus operaciones comerciales. Don Alfonso, todos los seres humanos tenemos sueños, independientemente si se han alcanzado algunos, independientemente si se ha hecho empresa o no. ¿Cuáles son sus sueños con EasyFly y sus sueños como empresario? ¿Qué tanto le ha aportado a Colombia? Yo creo que le hemos aportado mucho. O sea, en gran parte mis sueños ya se han cumplido, pero todavía tengo sueños adicionales, como es consolidar la operación de EasyFly en Colombia. Nosotros estamos pensando, inclusive estamos haciendo 40 rutas en este momento, pensamos llegar a 70 rutas. El sueño es que queremos doblar la empresa otra vez. Ya la doblamos una vez. Nuestro crecimiento este año es de un 100% de lo que estábamos creciendo el año anterior. EasyFly es la empresa que más ha crecido este año en Colombia. Estamos creciendo al 57% cuando el mercado está creciendo al 13%. Una cifra bastante interesante. Bastante interesante. Y para el año 2000, entre los 5 años, pensamos duplicar la compañía. La compañía está transportando actualmente 2 millones de pasajeros y planeamos que en el año 2025 estemos transportando 4.300.000 pasajeros. Tenemos 21 aviones, aspiramos a llegar a 38. Estamos en 28 ciudades, esperamos llegar a 40 ciudades. Tiene usted unos sueños bastante ambiciosos, vuelvo y repito. Son ambiciosos, pero yo creo que se pueden lograr. Lo acaba de decir usted, ya he cumplido parte de mis sueños. Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es ese secreto que podemos compartir para cumplir los sueños? Hay gente que cumple 30, 40, 50, 60 años de edad y ha intentado cumplir los sueños, pero ha sido bastante difícil o esos sueños son bastante esquivos. Su secreto para que lo compartamos y muchos podamos cumplir esos sueños. Yo creo que uno debe estar dispuesto, digamos, uno tiene que ser muy arriesgado en la vida. Cuando yo fundé la primera empresa aérea, que fue Aerorepública, yo, digamos, puse en riesgo todo lo que tenía. Tenía un puesto muy cómodo, presidente de una aerolínea, tenía clubes, tenía conductores, tenía un salario más o menos bueno. Y bueno, y salirme de esa situación, zona de confort, a entrar en nada, a entrar en un cuartico para diseñar una nueva aerolínea, para competir con las 2 aerolíneas más grandes del país, que eran financiadas por los grupos empresariales más grandes del país. Ese era un atrevimiento. Y así me lo dijeron muchos de mis colegas. El 90% de las personas que me habían conocido me decían, usted está haciendo una locura, esto no es racional lo que estás haciendo. Pero eso es lo que necesita el emprendedor, es precisamente que tiene que tomar riesgos. Si no toma riesgos, uno es muy difícil llegar a ser emprendedor. Lo acaba de decir Alfonso Ávila, presidente y fundador de EasyFly. Si no toma riesgos, va a ser muy difícil que logre formar y crear empresa. Mire, por favor, a esta cámara. Nos están viendo muchos emprendedores en Colombia, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, desde La Guajira hasta el Amazonas están viendo este programa. Y ellos quieren un consejo muy importante porque tienen miedo de crear empresa. Independientemente si alguien tiene una idea de crear una aerolínea o una empresa de blue jeans o una empresa de zapatos, denle un par de consejos interesantes a esos jóvenes o a esas personas adultas que han intentado crear empresa, pero no han podido. Lo primero es tener una actitud clara hacia el riesgo. Lo segundo es investigar mucho sobre la idea sobre la cual quiere, digamos, desarrollarla como proyecto. Estudiar mucho, investigar mucho. Eso lo hice yo en la aerolínea. En la aerolínea, cuando me vinculé a la aviación, yo empecé a estudiar mucho las aerolíneas desde todo punto de vista, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista técnico, financiero. Me convertí en la persona experta en financiación de aviones en Colombia, mediante investigación permanente. Yo diría que uno, después de que el proyecto arranca, uno tiene que investigar mucho más, ser muy analítico. Pues naturalmente, si el proyecto que uno, digamos, que fue el proyecto que uno creó, lo va a manejar, pues naturalmente tiene que tener otras características para poder lograr el éxito. Tiene que tener habilidades administrativas,
en relación con el mercado, en relación con la parte financiera, en relación con la parte administrativa. Pero yo creo que el tomar riesgo después, ser muy obsesivo con la idea. Uno tiene una idea y si la comparte con el grupo familiar, el grupo de amigos, normalmente lo desestimulan mucho. Pero si uno tiene que ser obsesivo y continuar con su idea, a pesar de que muchas personas no crean en eso. Me gusta eso que usted acaba de decir. Hay que ser obsesivo con las ideas. Si usted como emprendedor tiene una gran idea, sea obsesivo, así muchas personas no lo apoyen. Algo más para agregar a esta entrevista, algo más para compartir y que los emprendedores puedan aplicar. Yo diría que si cumple los dos objetivos iniciales, lo demás es perseverancia. Uno tiene que perseverar, claro que va a tener dificultades. Cuando yo fundé la primera aerolínea, yo la tuve quebrada 2 veces, nadie se dio cuenta. En alguna ocasión, inclusive, tuve un acto, digamos, muy interesante por parte de los empleados. Cuando yo les manifesté las dificultades que teníamos, ellos voluntariamente decidieron otorgar 1 mes de sueldo para poder mantener las operaciones de la primera aerolínea, que era República. Eso es muy bonito. Entonces, uno en estos procesos hay dificultades muy grandes. Todos los obstáculos se pueden resolver. Si uno le pone, digamos, compromiso, le pone fuerza, y seguramente van a lograr. Eso es lo que han ocurrido con todos los emprendedores. Son obsesivos, corren riesgos. Hay un emprendedor, Ed Musk, que el tipo después de tener no sé cuántos millones de dólares, los arriesgó todo y lo perdió todo. Y le tuvo que irse a vivir donde un amigo y dormir en el sofá en la casa del amigo. Ese es el tipo de riesgo que uno, bueno, yo no recomendaría que lo tomaran, pero digamos es para transmitir ese concepto tan importante que es estar dispuesto a tomar riesgos. Sí. Voy a entrecomillar otra frase que usted acaba de decir. Todos los riesgos se pueden resolver si le meten empeño, claro, y si le meten muchísimo trabajo. Señor Alfonso Ávila, presidente y fundador de EasyFly, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, mil gracias por la invitación, muy amable. Nos despedimos y ojalá pueda tenerlo aquí cuando usted me diga que dobló su operación. Siga creciendo en Colombia. Mil gracias. Muchas gracias. Soy Carlos Grosso, me despido y espero encontrarme con ustedes en otro episodio de Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.